Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con lo que es el tema de estequiometría. Cuando tenemos la estequiometría nos va a servir para hacer un estudio cuantitativo de los reactivos y los productos. Lo vamos a encontrar en la página 155 a la 169 del libro de texto. Aquí vamos a tener que relacionar algo que se llama relación molar. Para ello, yo les voy a compartir un documento donde tenemos estrategias para poder resolver problemas estequiométricos. Dentro de ellos, ustedes van a visualizar que la ecuación esté balanceada. Cuando nos den la reacción, esa ecuación tiene que estar balanceada. De lo contrario, la tenemos que balancear. Posteriormente vamos a determinar los pesos moleculares de cada compuesto. Después vamos a estar analizando cada una de las preguntas que me estén dando. Para ello yo tengo el siguiente problema. El aluminio reacciona con oxígeno gaseoso. Entonces tenemos que aluminio reacciona con oxígeno gaseoso. El problema dice que produce óxido de aluminio 3. Aquí ya tengo la ecuación. Entonces la estequiometría lo que hace es que nos van a dar una cantidad de reactivos y quieren saber cuánto es lo que se produce, o de lo que se produce, qué cantidad es la que nosotros tenemos que necesitar para producir ese reactivo. Para este problema tenemos lo siguiente. Dice, si se tienen 125 gramos de aluminio y 125 gramos de oxígeno gaseoso. ...125 gramos de aluminio y 122 gramos de oxígeno gaseoso. Dice la pregunta, inciso A, ¿cuántos gramos de óxido de aluminio se puede producir? Cuando me dice cuántos gramos de óxido de aluminio se puede producir, vamos a también a tener que identificar quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso. Un reactivo limitante dice que es cuando se ha consumido la cantidad de un reactivo y por lo tanto ya no se puede seguir produciendo más porque ese reactivo ya se terminó. Entonces, de estos dos compuestos, aluminio y oxígeno gaseoso, tenemos que visualizar cuánto es lo que se produce, y la cantidad menor que me dé dentro de ellos dos va a ser lo máximo que yo puedo producir. Bueno, pero si visualizamos, dice que primero tenemos que tener balanceada la ecuación. Esta la trabajamos en la clase anterior y la podemos balancear por el método al tanteo. Si se dan cuenta, aquí al final yo tenía 2 aluminios, le agrego acá 2 aluminios, pero aquí me va a quedar 3 medios. Por lo tanto, esto se va a convertir en 4 aluminio. Aquí me va a quedar 3 O2 y aquí me va a quedar 2 Al2O3. 4 aluminio, 4 aluminio. 6 oxígenos, 6 oxígenos. Teniendo balanceada, dice que tenemos que visualizar los pesos moleculares. Si yo visualizo el aluminio, tenemos en el peso molecular, dice que es equivalente a 27 gramos mol. Nunca se multiplica por los coeficientes, sino son puros, como dice en la estrategia que les estoy mencionando, que va a aparecer. O2. El oxígeno pesa 16 gramos mol, y como tengo 2, van a ser 32 gramos mol. Nunca se multiplica por el 3 antes de trabajar. Y posterior tenemos que hacer la multiplicación de 27 que pesa el aluminio por 2 más 16 que pesa el oxígeno por 3. Eso me da un total de 102 gramos mol.
quiero que lo rectifique, que cada uno de estos procedimientos lo hagan en su calculadora e irlos visualizando. Recuérdense entonces, aluminio pesa 27 por 2, más oxígeno pesa 16 por 3. Sumado eso me da 102. Y nunca lo multiplico por el 2 porque este 2 va a servir para los cálculos estequiométricos. Ahora sí pasamos al inciso A, donde tengo que hacer las comparaciones. Y vean acá. 125 gramos de aluminio, y para eso nos va a servir los pesos moleculares. Acá tengo 27 gramos de aluminio, a eso se le llama relación molar. Tengo un mol de aluminio. El objetivo es cancelar gramos con gramos para este problema. Llegando a esto, yo ya logré cancelar gramos de aluminio con gramos de aluminio. ¿Qué me queda? Mol. Me voy a la relación. 4 mol de aluminio. ¿Ve? 4 mol de aluminio me va a producir 2 moles de Al2O3 o el óxido de aluminio. Y llegando a esto, me voy a la relación de que 102 gramos de Al2O3 me va a producir 1 mol de Al2O3 o el óxido de aluminio. Con ello yo ya logré cancelar mol con mol, mol con mol, mol con mol, y me van a quedar gramos de aluminio. Vengo y lo meto a la calculadora, ingreso los valores a la calculadora y me queda 125 por 2 por 102 dividido dentro de 27 por 4. Me queda un valor de 236.11 gramos mol. ¿De qué? De Al2O3. Lo mismo que hice con el aluminio lo tengo que hacer ahora con el reactivo de oxígeno gaseoso. El que me dé menor va a ser lo máximo que yo puedo producir y ese sería el resultado. Paso a la otra entonces y sería 122 gramos de O2, relación molar, 32 gramos de O2 me va a producir 1 mol de O2. Ya logré cancelar gramos con gramos. Me voy a la ecuación y tengo que 3 mol de O2 me va a producir 2 mol de óxido de aluminio. Y me voy al peso molecular, abajo queda mol de Al2O3 y ¿cuántos gramos? 102 gramos de Al2O3. Con ello yo ya logré cancelar nuevamente mol con mol, mol con mol, y me va a quedar gramos de Al2O3. Lo ingreso a la calculadora, me queda 122 por 2 por 102 y lo divido dentro de 32 por 3. Siempre recuerden de usar paréntesis si lo van a trabajar de forma directa. 32 por 3. Estoy rectificando, jóvenes. Me queda un valor de 259.25 gramos mol de Al2O3.
Entonces, ¿qué les dije que era la respuesta? Su respuesta va a ser el que dé menos de los dos. ¿Y quién es el que da menos? 236. Esta sería mi respuesta, que se pueden producir 236.11 gramos de óxido de aluminio. Esto yo le llamaría reactivo limitante, y la parte de abajo nos dio reactivo en exceso. Si este valor hubiera sido más pequeño que 236, hubiera sido al revés. Ese sería el inciso A. Pasemos al inciso B. Nos dice cuántos gramos sobran del reactivo en exceso. Interesante, cuando nos dicen cuántos gramos sobran del reactivo en exceso, muchos se confunden y hacen esto, 259.25 menos 236, y no es eso. Ustedes primero, para saber cuánto sobra, primero tienen que saber cuánto se necesita para llegar a la producción de cuánto. En este ejemplo de 236.11. O sea que por eso vamos a empezar a partir de ¿quién? Del reactivo limitante, que sería esto. Voy a partir de este dato y tengo 236 gramos mol de Al2O3. Entonces, lo que les decía, para saber cuánto sobra, primero tengo que saber cuánto se necesita para producir ¿qué? Esta cantidad. ¿Quién dijimos de que era el reactivo en exceso? El O2. ¿Y el que limitó el proceso? El aluminio. Entonces yo me tengo que venir de acá, del producto a reactivo. La relación molar la tengo, 102 gramos de Al2O3 me va a producir un mol de Al2O3. Relación en gramos se va con gramos. ¿Y qué me quedó? Mol. Me voy a la ecuación. 2 mol de Al2O3, ¿qué me va a producir? 3 mol de O2. Ahora, la relación 32 gramos de O2, 1 mol de O2. Y con eso yo ya sé cuánto se necesitó para producir los 236. Mol con mol, mol con mol, y me quedan gramos. Si lo ingreso a la calculadora, me queda 236 por 3 por 32 dividido 102 por 2, me queda equivalente a 111.06. gramos de O2. Si se dan cuenta, ¿cuánto teníamos al inicio? Inicio teníamos, según el problema, nos daba el O2 122 gramos, que fue lo que yo les di al inicio. Cuando se hizo la producción, se consumen 111.06. Ahora sí, esta sería mi respuesta, la resta de 122 que tenía inicialmente, menos los 111.06. Van a sobrar 10.94 gramos
de O2. Eso es lo que sobra. Este problema yo lo he visualizado que en un examen o en ejercicio se han confundido, pero la clave es la que yo les digo. Primero averiguo cuánto se necesita y después yo ya puedo decir cuánto sobra. Si se dan cuenta, para este problema me basé en el reactivo limitante, que fue un equivalente a 236. Del producto me vine al reactivo en exceso para saber cuánto se consumió para producir esta cantidad y me dio 111.06. Una clave puede ser, para que ustedes se den cuenta si está en lo correcto, que siempre el reactivo en exceso tiene que sobrar algo. O sea que este dato tiene que ser menor al inicial, porque lógicamente ese reactivo en exceso tiene que sobrar. Bueno, pasemos al inciso C. Interesante. El inciso C dice: ¿cuántas moléculas de óxido de aluminio se producen con 28 gramos de oxígeno gaseoso? Voy a borrar. Siempre tenemos que considerar que me están dando en el problema de dónde a dónde tengo que trasladar. Aquí vamos a agregar lo que es el número de Avogadro, porque me está diciendo que tiene moléculas y dice de que un mol, lo voy a anotar acá, equivale a 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Pueden ser moléculas, átomos o partículas. En este caso, entonces, saco mis datos, los extraigo y me dice, vuelvo a repetir, ¿cuántas moléculas de óxido de aluminio se producen con 28 gramos de oxígeno gaseoso? Me estarán diciendo que hay 28 gramos de O2. Estamos hablando del inciso C. Entonces, nuevamente la relación molar: 32 gramos de O2, 1 mol de O2. 3 moles de O2. Si se dan cuenta, porque tengo que cancelar mol de O2 con mol de O2, me voy a la ecuación de productos: 2 mol de Al2 O3. Aplico el número de Avogadro y el número de Avogadro me dice que es igual a 1 mol, equivale a 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Y esas serían las moléculas que se producen. Metemos los datos a la calculadora: 28 por 2 por 6.022 exponente a la 23. Lo divido dentro de 32 por 3. Y eso me daba un resultado de 3.51 por 10 a la 23 moléculas de óxido de aluminio. Bien, jóvenes, esta sería la primera parte. Posteriormente vamos a ver otro problema con otros datos que podemos resolver. Muchas gracias. Bien, continuando con otro ejemplo de estequiometría. Aquí tenemos una ecuación de combustión. Glucosa reacciona con oxígeno gaseoso, lo cual produce dióxido de carbono más agua. Esta ecuación es bien importante en el ser humano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros consumimos alimentos, esta ecuación es la encargada de darnos energía, y ustedes ya saben que una reacción de combustión genera energía. Para el problema del inciso A me va a pedir, se los leo, dice: si una persona consume 35 gramos de glucosa y reacciona con 17 gramos de oxígeno gaseoso, preguntan: ¿cuántos mililitros de agua es lo máximo que se puede producir? Mucho ojo acá. Si se dan cuenta, en todos los cálculos los estamos trabajando en gramos mol.
Pero en un determinado momento también me lo pueden pedir en volumen. Recuerden que la densidad es igual a la masa dividido el volumen. La densidad del agua, recuerden, es un dato constante, es igual a 1 gramo sobre mililitro. ¿Qué quiere decir esto? Que la densidad del agua es igual a la de 1 gramo. Si me dicen 35 ml de agua, ejemplo, esto puede ser igual a 35 gramos de agua. ¿Por qué? Porque como la densidad claramente me está diciendo de que la densidad es igual a 1 gramo partido mililitro, los mililitros van a ser igual a los gramos, solamente en agua. Si fuera para cualquier otro compuesto, estarían obligados a darnos la densidad del dióxido de carbono, la densidad del oxígeno gaseoso o la densidad de la glucosa. Hice esa pausa porque es importante que lo tomen en cuenta para ejemplos posteriores. Entonces en el inciso A me están preguntando cuántos mililitros de agua es lo máximo que se puede producir. O sea que los dos se van a trabajar a analizar el agua. Bien, hubieran podido decirnos cuánto se produce dióxido de carbono, pero en el programa están diciendo agua. Extraigo los datos: 35 gramos de glucosa, 17 gramos de O2. Hago lo mismo que trabajé en el ejemplo anterior. Primero visualizo que estén balanceadas. 6 carbonos, 1 carbono, por lo tanto aquí que lleva 6. 12 hidrógenos, 2 hidrógenos, por lo tanto lleva 6. Tengo 6 por 2, 12, y 6 oxígenos, 18. Aquí tengo 6, y aquí tengo un 2, 6 por 2, 12, más 6, 18. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer a la hora de hacer cálculos estequiométricos? Saco los pesos moleculares. Lo voy a hacer aquí rapidito, solo el de uno, y ustedes ya después lo analizan cómo se saca. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Estoy sacándole la glucosa. El carbono tiene peso molecular de 12. ¿Lo multiplico por cuánto? Por 6. El hidrógeno tiene peso molecular de 1. ¿Lo multiplico por cuánto? Por 12. Y el oxígeno tiene peso molecular 16. ¿Lo multiplico por cuánto? Por 6. Esos dan unos valores de 12 por 6, 72. 1 por 12, 12. Y 16 por 6, 96 gramos mol. Al sumarlos me queda un peso molecular 72 más 12 más 96 de 180 gramos mol. Entonces se lo escribo abajo porque van a servir para sacar las relaciones molares. 180 gramos mol. Saco el del oxígeno, lo voy a trabajar mejor para que les quede. Oxígeno 16 por 2 me va a dar 32 gramos mol. Recuerden que se sacan sin los coeficientes. Sin el 6, sin el 6, sin el 6. Saco el del dióxido de carbono, ya sé que el carbono pesa 12 gramos mol. Lo multiplico por 1. Y el del oxígeno, 16 gramos mol, lo multiplico por 2. Entonces aquí me quedaría 32 más 2, me quedaría 12, quedaría 44 gramos mol. Vuelvo a repetir, sin multiplicarlo por el 6. Y el agua pesa 18 gramos mol. 16 por 1, 16 más 1 por 2, 2 más 16, 18 gramos mol. Tenemos entonces que analizar ahora los incisos que me están preguntando cuánto es lo máximo que se produce en mililitros de agua. Entonces empiezo a trabajar
El primero sería 35 gramos de glucosa. Relación molar, 180 gramos de C6H12O6 equivalen a 1 mol de C6H12O6. Recuérdense la relación molar. Cancelo gramos con gramos y me quedó 1 mol de glucosa. Me voy a la ecuación. Aquí hay un 1. 1 mol de C6H12O6 me va a producir, esto es lo que me lleva a la ecuación, 6 moles de H2O. Y yo sé de que 1 mol de H2O tiene 18 gramos de H2O. Y recuerden que los gramos en el agua es igual a mililitros. O sea que ya solamente es de cambiar de gramos a mililitros y ya obtenemos el resultado. Hacemos la multiplicación. 35 por 6 por 18. Lo divido dentro de 180. Y me queda un resultado de 21 exactos. 21 gramos de H2O. Y la respuesta, como lo está viendo en mililitros, sería 21 ml de agua. Vuelvo a repetir, en el agua los gramos es igual a los mililitros. Pasamos a analizar ahora el del inciso, el del O2, perdón, y vemos quién es el que me dé menor, va a ser lo que se puede producir. Relación molar, 32 gramos de O2 me produce 1 mol de O2. Gramos se fue con gramos, paso a la ecuación y en la ecuación tengo 6 mol de O2. Miren, me va a producir 6 mol de H2O. Me voy a la relación. 1 mol de H2O tiene 18 gramos de H2O. Lo analizo en la calculadora y me queda 17 por 6 por 18. Lo divido dentro de 32 por 6. Y me queda un resultado de 9.56. Lo que equivale a 9.56 ml de H2O. Bueno. Ahora bien, ¿quién va a ser mi respuesta? Mi respuesta sería el más pequeño, que sería ¿de cuánto? 9.56. Este sería mi reactivo limitante y el de arriba sería mi reactivo en exceso. Bueno, teniendo eso, ya sabemos de que el reactivo limitante lo máximo que se puede producir es 9.56 mililitros de agua. Y veamos qué dice el inciso B. Dice cuántos gramos sobran del reactivo en exceso. Vuelvo a repetir, cuando se dice cuántos gramos sobran del reactivo en exceso, primero tengo que averiguar cuánto necesité para producir qué cantidad. 9.56. O sea que esa va a ser mi clave. 9.56 gramos de H2O. ¿Y hacia dónde lo tengo que llevar? Voy a borrar acá para que lo veamos. Ya dijimos de que el reactivo en exceso va a ser la glucosa, el reactivo limitante, el oxígeno gaseoso. O sea que del agua me tengo que venir ¿a dónde? A la glucosa para averiguar cuánto es lo que sobra. Bueno, voy a borrar acá, ya por eso anoté acá el dato que me va a servir para empezar a analizar el inciso. Entonces tenemos 9.56 gramos de H2O.
Recuerden que lo tenemos que trabajar en gramos porque en gramos mol están los pesos moleculares. 18 gramos de H2O, tengo un mol de H2O. ¿De dónde salió? De acá. Me voy a la relación molar de la ecuación y tengo 6 moles de H2O, mol con mol de H2O. ¿Qué me va a producir? Un mol de C6H12O6. Después, yo tengo 180 gramos de C6H12O6, un mol de C6H12O6, que es del peso molecular. Entonces, si se dan cuenta, gramos con gramos, mol con mol de H2O, mol de glucosa con mol de glucosa, me quedan gramos de glucosa. Kilogramos de glucosa serían el reactivo en exceso. Lo meto en la calculadora. 9.56 por 180 dividido 18 por 6. Me da un resultado de 15.93. 15.93 gramos de qué? De C6H12O6. ¿Pero esto qué es? Se necesitan para producir lo que me fue mi reactivo limitante, 9.56 gramos. Entonces, esto es lo que ya es la respuesta. Al inicio, ¿cuánto teníamos de glucosa? Según el ejemplo, teníamos 35 gramos. Menos lo que se consumió, que sería ¿cuánto? 15.93 gramos de glucosa. Y ahí teníamos la respuesta, y la clave sería que este dato tiene que ser menor al que tenía inicialmente. ¿Por qué? Porque es un reactivo en exceso. La respuesta me queda 19.07 gramos de glucosa sobre. Conforme ustedes practiquen, se van a dar cuenta que es fácil, no es difícil, pero lleva mucha habilidad matemática. Bueno. Pasemos al otro inciso, donde me dice cuántos gramos de glucosa se necesitan para producir 4.23 por 10 a la 22 moléculas de dióxido de carbono. Voy a borrar todo. Solo me quedo con la ecuación, que es la matriz para poder resolver todo. Entonces me están dando 4.23 por 10 a la 22 moléculas de dióxido de carbono. La pregunta dice cuántos gramos de glucosa se necesitan. Entonces, de dióxido de carbono, ¿se dan cuenta? Del dióxido de carbono se ve a dónde? A la glucosa. Número abogaron nuevamente. Yo sé de que un mol equivale a 6.022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Y qué me va a quedar? ¿Mol de qué? De CO2. Me voy a la ecuación. En la ecuación tengo 6 mol de CO2, que es lo que tenemos acá para poderlo cancelar según la ecuación. Tengo igual a un mol de C6H12O6. Después, 180 gramos
de C6H12O6, 1 mol de C6H12O6. Con ello ya logré cancelar mol de CO2, mol de CO2, mol de glucosa, y me quedan gramos de glucosa. Entonces lo ingreso a la calculadora, 4.23 exponente a la 22 por 180, lo divido dentro de 6.022 exponente a la 23 por 6, y me queda un resultado de 21.07 gramos. ¿De qué? De glucosa. Bueno, pasemos al último inciso. Dice, si en la práctica de laboratorio se obtuvo 9 gramos de agua, preguntan cuál es el rendimiento porcentual del producto del agua. Aquí tenemos que regresar al inciso A, donde el inciso A lo máximo que se pudo producir era 9.56 gramos. Esto fue lo que a mí me dio como reactivo limitante, el del inciso A. Esto yo le voy a llamar rendimiento teórico. El rendimiento real sería lo que me da en el laboratorio, y en el laboratorio dice que dio ¿cuánto? 9 gramos. Entonces 9 gramos de H2O lo divido dentro de 9.56 gramos de lo teórico y lo multiplico por ¿cuánto? Por 100. Entonces me queda 9 dividido 9.56, lo multiplico por 100 y me queda 94.14%. Con ello estaríamos concluyendo el problema. Se les dio 2 ejercicios con varios incisos para que ustedes puedan analizarlo. En el libro de texto aparecen varios ejercicios, los cuales ustedes pueden hacerlos para ir mejorando su proceso de aprendizaje. Que pasen una excelente semana. Bendiciones, jóvenes.